Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 2 de abril del año 2025. Hace 4 meses se desplazó a la República Dominicana un equipo especial de agentes de la UCO en busca de pruebas sobre la trama Koldo. Después de llevar unos días sobre el terreno, la Guardia Civil empezó a centrar sus pesquisas en una empresa destartalada llamada Pronalab, constituida en un edificio de 3 pisos prácticamente abandonado en República Dominicana. La empresa la había constituido uno de los socios de Víctor de Aldama. Fijen, por favor, en su cabeza este nombre, Pronalab, porque va a resultar fundamental para que ustedes entiendan la importancia de lo que ha ocurrido esta mañana. Los agentes de la UCO, desde hace 4 meses, son muy conscientes del papel clave de Pronalab dentro del tsunami de corrupción que están investigando. Fueron ellos los que, después de irse a República Dominicana a ver un edificio destartalado y decir, que aquí está constituida Pronalab, supieron que esa empresa era el lavadero de la trama. Y esto es un textual de la UCO. Hoy se han confirmado las sospechas de la Guardia Civil. Porque hoy es un día muy importante en la investigación de las tramas de corrupción sanchistas, ya que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha conseguido una pieza nueva del puzzle que le puede ayudar a completar una parte muy importante del rompecabezas de la corrupción. La pieza que ha conseguido encajar hoy el juez junto a otras, le ha dibujado un paisaje en esa parte del mapa del puzzle, un paisaje que mezcla las palmeras dominicanas con las rosas socialistas. Curioso jardín. Hoy, 2 personas relacionadas con esa sociedad supuesta tapadera con sede en República Dominicana, el empresario Javier Serrano y la empleada Aránzazu Granel, han confirmado en sede judicial que le entregaron miles de euros en efectivo a Joseba, el hermano de Koldo, y que las entregas se hicieron allí, sí, en el tan citado país, sí, en República Dominicana, sí, en el país donde todavía no nos han explicado por qué viajó tantas veces el Falcon presidencial. La revelación que han hecho hoy estos 2 testigos en el Supremo ya lo reflejó la UCO en un informe cuando dijo que esta empleada de la empresa Pronalab, llamada Aránzazu, le había dado dinero a Joseba en uno de los viajes que éste hizo a República Dominicana en octubre-noviembre del año 2021 y en diciembre de ese mismo año. La cuestión es que cuando le preguntaron a Joseba en el Supremo por todo esto, él se puso chulo. Y a un juez del Supremo no te le ponga chulo, Joseba. Hemos recreado con la ayuda de nuestro Borja y nuestro Ricardo este momento. Pregunta el juez, responde Joseba. ¿Cuántas veces ha estado usted y con qué fin en la República Dominicana? He estado 2 veces. ¿Puede ser que de esas 2 veces una sea del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2021? Sí. ¿Y la segunda vez del 13 al 16 de noviembre de ese mismo año? Sí, será. ¿Cuál era el objetivo de esos viajes? El objeto del viaje, el primero es un viaje de placer, de conocer, y el segundo es todavía de más placer. ¿Son viajes de turista? Sí, era una cosa que me gustaba el tema de los puros. ¿Era para entrar en el negocio de los puros? No. ¿Son viajes llamativamente cortos para tratarse de un lugar tan lejos? El primero sí, pero el segundo tiene un porqué. El primero, ¿por qué? Es un poco insólito como turista. Sí, pero había un buen motivo y no es un tema laboral sino personal. Iba a conocer a una persona. Iba a conocer a una persona, no me interrumpa. Esa razón personal interpreto a que se refiere a que esa persona estaba allí y usted
Fue 4 días porque el objeto era conocerla. Sí, y la segunda también. Nada tiene que ver con ninguna clase de negocio. No, yo conozco a una persona allí, he ido a República Dominicana para conocerla, ella se trasladó a Europa y dejó de ir a República Dominicana. O sea, después del 16 de noviembre ya no vuelve a hacer ningún viaje. Porque se traslada. Ya le he oído, ¿no ha vuelto a República Dominicana? Nunca. ¿Ha recibido alguna vez dinero en metálico en esos viajes para usted mismo, para su hermano Koldo u otra persona? No. ¿Ni en República Dominicana ni en España? En ningún sitio. Pues hoy la empleada de Pronalab, Aránzazu Granel, le ha dicho al juez que le hizo entrega a Joseba de 2 pagos de $10.000 en efectivos cada uno en República Dominicana. Cuando le han preguntado por qué motivo, ella ha respondido: yo no preguntaba, yo seguía las órdenes de Javier Serrano. Javier Serrano es uno de los socios de Pronalab, y cuando le ha tocado el turno a él de responder al juez, no ha sido tan explícito como su empleada. Hay que tener en cuenta que el tal Serrano comparecía hoy en el Supremo como testigo, pero que está imputado en una causa paralela que se sigue en la Audiencia Nacional. Quizá por eso ha sido más olvidadizo. Eso sí, ha confirmado al menos uno de los pagos a Joseba. Ha dicho que todo lo hizo por petición de Aldama. Cuando le han preguntado por el segundo pago o por las entregas mensuales de dinero que Pronalab le hacía a Koldo según la UCO, Serrano ha dicho que no tiene ni idea a qué se estaba refiriendo el juez. En cambio, la empleada Aránzazu ha explicado que el dinero se sacaba de las clínicas, que parte de su trabajo era recaudarlo e ingresarlo en el banco, y ha admitido que como a veces había tal barbaridad de dinero, hacía entregas en metálico a sus jefes. ¿De dónde venía ese dinero? Pues eso es lo que está investigando la UCO, y esa es la línea de investigación que conecta con todo el negocio de los test de los PCR que puso en marcha la trama corrupta después de haberse embolsado todos los millones procedentes de la venta de las mascarillas, todo esto gracias a la pandemia. En ese segundo negocio, el de los test PCR, es donde la UCO sitúa a este señor Javier Serrano como epicentro de una de las subtramas por el que los gobiernos socialistas de Canarias, Ángel Víctor Torres, y Baleares, Francina Armengol, terminaron adjudicando a esta empresa contratos millonarios. Este Javier Serrano es además uno de los famosos 4 mosqueteros del grupo de WhatsApp, en el que estaban Aldama, César Moreno, Ignacio Díaz Tapia, Nacho para los amigos y el tal Serrano. En uno de los informes de la UCO, los 4 mosqueteros se pasan una captura de Salvador Illa y un audio en el que dicen que Illa podría ser un obstáculo, pero uno de ellos responde después, entrecomillado: eso ya está salvado. El informe revela que la trama llegó a reunirse con el entonces jefe de gabinete de Illa, Víctor Francos. Retengan también este nombre, Víctor Francos. Según la UCO, Francos fue el que medió para que la trama consiguiera una licencia de medicamentos. Francos fue el que admitió en la comisión de investigación del Senado que su entonces jefe Salvador Illa le avisó de que le iba a llamar Koldo y que luego él tuvo varias reuniones con Koldo. Hoy le han preguntado al mosquetero Serrano por su relación con Víctor Francos y aquí también ha perdido la memoria. Pero es más, y ojo a esto, cuando estaba respondiendo para decir que no recordaba nada de Víctor Francos, su abogado le ha parado en seco y le ha dicho que no respondiera más. Por lo visto debe ser peligroso que Serrano hable del exjefe de gabinete de Salvador Illa. Los 4 mosqueteros, es decir, el Serrano que ha declarado hoy, Aldama y los otros 2, están vinculados con el laboratorio Megalab, otro más, laboratorio investigado por lo de las ventas de mascarillas en Canarias. Ayer el jefe de gabinete del ministro Torres, otro jefe de gabinete, en este caso era el jefe de gabinete hasta ayer, el que medió entre el gobierno canario y Megalab, presentó su dimisión a petición propia y dijo por motivos familiares. Hoy Ángel Víctor Torres ha dicho que esta dimisión no tiene nada que ver con las noticias de la trama.
¿Habrá sido casualidad? Pero quizá esto es lo de menos. Lo importante es que hoy las piezas de esta supuesta organización criminal que saqueó a los españoles durante la pandemia con la venta de test PCR y la venta de mascarillas infladas de precio, cuando no fake, hoy las piezas empiezan a encajar un poco más ante los ojos del Tribunal Supremo. En unos días, Pedro Sánchez se va a China de gira. Sí, otra vez a China. Hace un año, coincidiendo con una semana de noticias de corrupción, Pedro Sánchez se fue de viaje, en este caso, a Brasil. Y si la intención del viaje de Sánchez era escapar de las polémicas, esa intención le salió mal porque una periodista de Radio Nacional de España llamada Sandra Gallardo le hizo en Brasil esta pregunta al presidente español. Quería preguntarle por el caso de las mascarillas, del presunto cobro de comisiones. Quería saber si cree que con las decisiones ya tomadas, con la salida de Ábalos, con el cese en puertos del Estado, da por zanjado y por atajada esta crisis, o cree que podría alcanzar a la presidenta Armengol y al ministro Torres. ¿Tienen su confianza? Yo creo que la formulación es otra, es cómo responde el Gobierno de España ante casos concretos de falta de ejemplaridad y corrupción. Y es lo que he tratado siempre de trasladar en mis declaraciones públicas y también en la conversación que tuve con ustedes ayer. Este Gobierno lo que ha hecho ha sido reaccionar de manera inmediata, contundente y ejemplar. Y los momentos en los que hubo una corrupción institucionalizada, protegida e incluso estructurada, pasaron, son algo del pasado. Esta pregunta que hemos recuperado de hace un año de Sandra Gallardo, periodista de Radio Nacional, esta pregunta valiente que le hizo una periodista de Radio Nacional al presidente del Gobierno de España, periodista que molestó, como han escuchado a Pedro Sánchez, que le dijo, ¿la has formulado mal? Esta pregunta viene hoy más a cuento que nunca por dos cuestiones. La primera, la información que les acabo de contar y que sigue apuntando a lo que pasó en los gobiernos de Armengol y de Ángel Víctor Torres, hoy una presidenta del Congreso y el otro ministro. Pero es que además la Moncloa ha decidido vetar a Radio Nacional de España del viaje a China para impedir la presencia de la periodista que cubre al gobierno, Sandra Gallardo. Hoy el Consejo de Informativos de Radio Nacional de España ha emitido un comunicado para denunciar la maniobra del gobierno. Les leo textualmente. La decisión es especialmente incomprensible teniendo en cuenta que Televisión Española sí será parte de este dispositivo. Desde Moncloa argumentan que Radio Nacional y Televisión Española forman parte de la misma corporación y que la televisión pública ya tiene una plaza. Este punto no se cumple con otros grupos de comunicación que sí tendrán dos plazas. En este sentido, creemos que es indispensable que Radio Nacional de España sea un medio de comunicación con entidad propia y no subsidiario de Televisión Española. El comunicado no lo cita, pero ese grupo de comunicación del que van dos medios, un periódico y una radio, es el Grupo Prisa, El País y la cadena SER. Por cierto, al vetar a Radio Nacional, la cadena SER va a ser la única radio que Moncloa permita ir al viaje del presidente. El comunicado de Radio Nacional concluye así. Desde el Consejo de Informativos consideramos que esta decisión supone un menosprecio al servicio público que debe brindar Radio Nacional. Además, consideramos que sienta un precedente preocupante. La periodista de Radio Nacional, Sandra Gallardo, que preguntó al presidente a la cara por las responsabilidades de Ángel Víctor Torres y Francina Armengol en las tramas de las mascarillas, se ha quedado sin plaza en el viaje presidencial simple y llanamente porque hizo su trabajo. Eso le honra a ella y demuestra la deriva liberticida del sanchismo. Y ya no solo con los medios de la fachosfera, ya con Radio Nacional,
porque no es como la televisión española de José Pablo López y Inchaurrondo. ¿Qué dirá mañana Silvia Inchaurrondo de esto? Al mismo tiempo que la endeudada televisión española ficha a golpe de talonario a los Broncano, los Sálvame, Javier Ruiz, Cintora, Buenafuente para fortalecer, sobre todo con algunos de los últimos, el sesgo a la izquierda de la Telepedro pública que ya tiene Sánchez, a Radio Nacional la dejan fuera del viaje porque le preguntó al presidente en Brasil por la trama de corrupción de las mascarillas y los PCR. Hoy ha comenzado la campaña de la declaración de la renta. Y yo creo que si le preguntan a los españoles si prefieren que sus impuestos paguen el sueldo de una periodista independiente de la radio pública o los sueldos de las estrellas de la Telepedro pública, yo creo que la gente se va a decantar por lo primero. Hablando de impuestos, la ministra de Hacienda no se va de gira por China. Ella está de gira por Andalucía, porque está más preocupada con el hecho de que en el PSOE andaluz parece que no ha cuajado su nuevo liderazgo. En un foro del Correo de Andalucía le hacían esta jocosa pregunta a la ministra de Hacienda. ¿Quién le hace la declaración de Hacienda a la ministra de Hacienda? Porque severo marrón, ¿no? Quiero decir, ¿no? Ahora te equivocas y ahora queda mal ella, ¿no? No la hago yo, ya se lo digo. No, vale. Y entiendo que le sale a cero, ¿no? Pues mire, tengo un... me hace gracia la pregunta. Tengo unas retenciones muy altas. Significa que prefiero... Yo soy de las que prefieren... Esto cada uno es voluntario, pero yo soy de las que prefieren que me retenga más y luego me devuelvan, que me retengan menos y luego tener que pagar. No sé, es mi forma de ser y prefiero pagar por anticipado. Llámame loca, ¿no? Y que luego me devuelva. Quiero que vuelva la cosa, ¿no? Lo de llámame loca lo ha dicho el periodista del Correo de Andalucía. Pero yo estoy, insisto, con lo de las risas de este gobierno, yo es que les veo que están muy acelerados, ¿eh? Todos. Alegría, Bolaños, Sánchez, Montero. Ayer la agencia tributaria publicó la recaudación del Estado por impuestos en 2024. ¿Y saben qué? Que Hacienda declaró un récord de ingresos con cerca de 300.000 millones de euros, un 8,5% más que en 2023. En gran medida por el IRPF, que los españoles en 2024 hemos pagado el más alto de la historia. ¿Por qué? Porque la que se ríe, Montero, y su jefe, Sánchez, se niegan a deflactar la tarifa del IRPF, es decir, ajustar la subida de la inflación, que no ha parado de subir los precios desde hace años, al IRPF. Y como no lo deflactan, pues otro golpe de 563 euros por contribuyente de media. Y ya no es que paguemos el IRPF más alto que nunca, es que también destinamos más porcentaje que nunca de nuestros ingresos a pagar este impuesto. Es decir, que Hacienda nos quita más porción que nunca de nuestras nóminas a los asalariados y también a los pensionistas. Para que se hagan una idea, en 2017, antes de que llegara Sánchez y Montero al gobierno, el tipo medio fiscal que pagaban los salarios en España era del 15,3%. Fue llegar Sánchez a la Moncloa y empezar a subir. Empezar a subir, hasta que hemos llegado al 17,1%. Más gráfico aún, de cada 1.000 euros netos de rendimiento de trabajo declarado por un asalariado como usted que me está escuchando, Hacienda se queda ya con 171 euros. Y con las pensiones lo mismo. Los pensionistas entregaban una media de 7,6 euros por cada 100 en 2017, en concepto de IRPF. Ahora están en 10 euros. Es decir, que ha subido un 24% con Sánchez. El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero se queda ya con una media del 17,1% de las nóminas y un 10% de las pensiones. El Instituto Juan de Mariana ha realizado un estudio en el que recoge las 94 subidas de impuestos y cotizaciones, además de la no deflactación del IRPF, con el sanchismo. Cada español paga 2.627 euros más a Hacienda desde 2019.
España ocupa el primer puesto en subida de la presión fiscal de la Unión Europea. La mitad del sueldo de la clase media se va en impuestos y cotizaciones. Cada hogar paga hoy de media 3.000 euros más en cargas fiscales en comparación con lo que pagaba antes de Sánchez y de la que se ríe. Y una vez que les he recordado esto, sé que les va a resultar aún más duro escuchar que el gobierno de Sánchez colocó al amante de pago de José Luis Ábalos en empresas públicas pagándole un sueldo con nuestros impuestos sin que ni siquiera fuera a trabajar. Y lo peor es que, según estamos descubriendo, lo sabían todos y la llamaban la sobrina. Hoy ha acudido a la comisión de investigación en el Senado el presidente de Traxa, el gran grupo público que integra a Traxatec, la empresa pública que contrató a Jessica. Escuchen al presidente de Traxa, Jesús Casas. Esto, si se confirma, es absolutamente asqueroso. Y hay que decirlo así. Y para los que trabajamos en el sector público, todavía más asqueroso. Porque evidentemente esto genera una sombra de duda sobre todos. Efectivamente. Y como ya parece que está más que confirmado que fue una cosa asquerosa, ¿cómo vamos a limpiar la sombra de duda? ¿Echando a la gerente forestal? Ayer el director general de Traxatec dijo que era ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, una de las empresas públicas que más pasta recibió de los fondos europeos, que era ADIF las que le dijo que, oye, Jessica lo hace todo bien, va a su trabajo, cuando se sabía que no era cierto porque no era la única que no fichaba. Y ayer se descubrió que la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, es la que en teoría la tenía adjudicada a Jessica a presidencia. Bueno, pues hoy el presidente del grupo Traxa ha reconocido que ADIF les pidió que no presionaran ni atosigaran a Jessica por no ir a trabajar. La Razón ha publicado este miércoles un correo que involucra a Isabel Pardo de Vera y a la cúpula de ADIF y que demostraría que eran todos conscientes de la situación de Jessica. El correo se envió en abril de 2021, casi 2 meses después de que enchufaran a la novia de pago. El mail fue enviado por un alto cargo de esta empresa a otros miembros de Traxatec y dice así: Ignacio, me han contado ya que han llamado a la presidenta de ADIF para decirle que qué pasa con Traxa, que le estamos obligando a Jessica a hacer muchas cosas. Que conste que desde hace un par de semanas no tengo ningún contacto con ella. Ignacio se ha reído y no le ha dado ninguna importancia, pero me lo dice para que seamos conscientes de qué va esto. En ese correo el alto cargo de Traxatec alude a un tal Ignacio. Dice La Razón que ese Ignacio era Ignacio Zaldívar, subdirector de ADIF. Jesús Casas también ha reconocido que en Traxa sabían quién era Jessica. La conocían como la sobrina. ¿Usted ha conocido antes de que hoy se publicara este correo? Naturalmente es anterior al 4 de marzo, en que yo me separo de la investigación. ¿Usted lo sabía? Claro que lo sabía. Forma parte de la... ¿Y qué hizo? Hombre, usted sabe lo que hice. ¿Qué? Usted sabe lo que hice. ¿Qué hizo? Llamar a la responsable de la gerencia y decirle, estos temas están poniéndose muy complicados. Voy a seguir la investigación. Perdone, una pregunta. ¿Y por qué va a la gerencia y no va al que manda el mensaje y al que lo recibe? Le repito algo que he contestado a la... No, contéstemelo usted, porque Sí. si usted le imputa a Caridad Martín, que es una persona que usted le imputa una cosa, y en base a este correo, yo lo que le pregunto es si ella fue la autora o la receptora de este correo. Evidentemente. ¿Es verdad que en algunas justificaciones o relaciones de trabajo aparece Jessica nominada como la sobrina del ministro? ¿Lo ha visto usted? Yo lo he visto. Es un documento interno. Y aparece, ¿no? Sobrina del ministro. Es un documento interno de la gerencia. No sé qué pinta ahí y forma parte de los documentos que son objeto de la investigación. Es decir, que a Jessica en Traxatec la denominaban internamente en un documento sobrina del ministro. ¿Alguna persona de Traxatec? Sí. Y han echado a la cabeza de turno, a la gerente Caridad, y la cúpula de ADIF y de Traxa sabían que llamaban a Jessica, encima con coña, la sobrina del ministro. Y de la sobrina de Ábalos que le quitó el puesto a otra persona,
que seguro que sí habría ido a trabajar y a ganarse el sueldo pagado con los impuestos de todos los españoles, ¿de esta no tiene nada que decir la ministra de Hacienda? Aunque, por cierto, creo que debemos dejar de llamar a Montero ministra de Hacienda, porque a este paso no va a volver a pisar el ministerio. De los últimos 6 días, en 5 de ellos María Jesús Montero ha tenido actos políticos en Andalucía. El viernes en Granada, el sábado en Jaén, hablando de la presunción de inocencia, el domingo en Málaga, hablando de las universidades, el lunes tocó retiro porque tenía que esconderse después de la que había liado, hablando de cosas que no tienen que ver con su ministerio. Ayer martes estuvo en Sevilla teniendo que pedir perdón y rectificando. Hoy otro acto en la capital andaluza diciendo que le sorprende que las asociaciones de jueces le hayan llamado la atención. Si María Jesús Montero quiere ser ya candidata del PSOE a las elecciones en Andalucía previstas para junio de 2026, que se lo pague ella. Porque yo con mis impuestos prefiero pagarle el sueldo a la periodista de Radio Nacional de España, Sandra Gallardo. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.